Digo, a los 2 meses empezó de embarazo a ser más celoso, más posesivo, no me permitía, pobre de mí que me manden mensajes, personas, mucho menos hombres, me daba con el celular en la cabeza, ¿Te no quería, tiraba por el celular? me tiraba, tengo testigos, mismos vecinos, conocidos tantos de él y los míos, que se llevaba mi celular, se llevaba mis llaves. Ha sido un tema realmente grave y del cual no podemos tener datos totalmente ciertos porque no se dieron las condiciones, por ejemplo, en el confinamiento total para que las mujeres puedan realizar las denuncias y no hubo un plan de contingencia para acompañar a las mujeres o para socorrerlas, digamos, en un episodio de violencia. Diferentes reportes en diferentes países dan muestras de un incremento de la violencia familiar a causa del confinamiento o en el contexto del confinamiento. Nosotros tenemos cifras que reportan menor cantidad de denuncias en el país el año 2020 en comparación con el año 2019. Pero como le digo, esa disminución en la cantidad de denuncias no es muy confiable porque las mujeres no tenían las condiciones para hacer esas denuncias. Muchas veces, por ejemplo, se llamaba a la policía y no había respuesta, se intentaba con la fiscalía y no había respuesta, ¿no? Y en un contexto, digamos, de tanto miedo, porque hubo también todo un contexto de miedo respecto del virus y respecto de la fuerza o respecto del lineamiento estatal para evitar que la gente salga de sus casas, ¿no? Veíamos tanques en las calles en lugar de médicos, por ejemplo. La gente la pensaba mucho antes de salir, ¿no? Había un contexto de miedo generalizado que impedía que la gente pueda salir a la calle o ir a las instituciones a denunciar la violencia. Tenemos que tener en cuenta también que, digamos, para que se dé la violencia contra las mujeres, esta violencia cuando se torna física, no necesariamente ese es el primer episodio que ha vivido esa mujer, ¿no es cierto? Sino que muchas veces, en la mayoría de los casos, la violencia física es un punto de llegada a donde se arriba luego de haber vivido otras formas de violencia, como son, por ejemplo, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia sexual. Entonces, tenemos que en un contexto familiar donde ya hay unas relaciones violentas, una distribución injusta o desigual del poder, digamos, dentro de la pareja, el contexto del confinamiento, de estar todo el día todos encerrados, muchas veces habiendo perdido el trabajo o sin tener una cierta certidumbre económica, con los niños en casa, sin saber qué es lo que va a pasar, genera también episodios de tensión ya de por sí dentro de la familia, ¿no? Y cuando esa familia vive en una situación de violencia, esa tensión es lo más probable que se exprese también a través de la violencia. Yo creo que la incertidumbre y la convivencia obligada, ¿no? Ya diferentes estudios han mostrado que, por ejemplo, tener una fuente laboral o para una mujer poder salir a la calle a vender comida o a vender algún producto, la calle es entendida a veces como un espacio de libertad o como un espacio de empoderamiento, no solamente económico, sino también a nivel de relaciones sociales, de sentir yo puedo generar mis propios recursos, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces la calle o el trabajo es como una ruta de escape a una situación tensa dentro de la casa, ¿no? Dentro del confinamiento, en el contexto de la pandemia, muchas veces no solamente no se podía salir a la calle, sino que muchas veces se había perdido ya la fuente laboral o se veía ya como haber perdido, digamos, esa posibilidad de tener un negocio en la calle.
¿no? Entonces, no solamente se trata de una convivencia obligatoria, continuada, sin esa fuga, digamos, que permite la calle o el trabajo, sino que también esa misma incertidumbre de haber perdido los ingresos económicos o de no saber qué va a pasar mañana, por ahí yo me enfermo, por ahí mis hijos se enferman, genera todavía más tensión. Yo creo que tiene que ver con un contexto de incertidumbre generalizada en muchos niveles, que puede generar violencia, ¿no? Yo creo lo siguiente, en principio es un tema de poder. Hay violencia cuando hay ejercicio de un poder, y ese poder es fáctico, evidentemente, porque el ser humano, el hombre, que se cree propietario del cuerpo de la mujer, que se cree propietario de los designios de la mujer y se cree propietario del cuerpo de la mujer, pues ejerce poder para hacer sentir esa propiedad, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Las mujeres ahora no piensan como antes, ahora las mujeres quieren ejercer sus derechos, quieren vivir libremente, quieren decidir, y el tema de la autodeterminación es importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el ejercicio de estos derechos, pues el hombre en esa perspectiva machista se ve afectado, y la única forma de conservar el poder es a través de la violencia. Violencia en diferentes ámbitos, por supuesto, y de diferentes formas también. Violencia psicológica en principio, violencia física, violencia sexual, que además es una cadena de violencias, no viene una sola. Entonces, el ejercicio del poder es ese, ¿no? Y el querer mantener a la mujer subordinada a sus designios, subordinada también a lo que diga el esposo o la pareja o el hombre que en este momento esté ejerciendo el poder, ¿no? Yo creía que era una persona, como le dije yo, madre sola. Él me venía a acompañar, yo salía tarde de la tienda, 2 de la mañana, 3 de la mañana. ¿Trabajaba en una tienda usted? Trabajaba en la tienda de licores. Ah, ya. Entonces, 2 de la mañana, 3 de la mañana salía. Y con mi bebé, y él me acompañaba. Y ahí es donde se dio la relación de la persona con él. Y después empezaron a convivir. Convivir, todo fue bonito en la pandemia también. Cuando ya empezó a ser receloso, cuando no me dejaba ni salir a comprar pan, me controlaba el celular, no quería que hable con mi mejor amiga. Llega de Brasil, llega de Argentina, es una muchacha igual de mi misma edad, que es más alegre, igual somos alegres, en eso, por eso coincidimos, era compañera de trabajo, Ya. terminó siendo una de las jefas de la licorería. Entonces ella me decía, esto haremos, y conocía bastante gente. Y entonces él, decirle su recelo, su inconformidad de que yo no le hacía caso a él porque yo le dije, y su madre misma le decía, en un lugar que nadie me prohibía nada, como le dije de niña, porque yo me criaba bien o mal, pero él no me controlaba peor que papá, me prohibía celular. Pobre de mí que suene ring el mensaje de... ¿Cuándo empezó eso, a controlarla de esa manera? Cuando yo estuve de 2 meses embarazada, 3 meses. Entonces, él no quería primero tenerlo al bebé, le llamó a su tío es médico. Entonces su tío le dijo, no, yo no puedo apoyarte en algo que ustedes han decidido, y en especial tú, empezá a ser hombre, empezá a ser hombre, le dijo. Porque todo era bonito, todo estaba muy bien. En la pandemia la madre también nos ayudaba con algo, pero no como yo creía, porque yo no soy mucho de pedir, yo pagaba el alquiler, seguíamos en alquiler. Ya subió incluso el mes que dijo el gobierno, máximo se podría perdonar 3 meses de retraso. Para mí no me gustaba deberle a mi dueña de casa. Mi dueña de casa también, con un mes que le debíamos, nos molestaba mucho. Y él le dijo a la mamá, y la mamá dijo, yo les puedo ayudar con un anticrético. Mejor es para que tú no estés así, porque yo no sabía qué hacer. El alquiler venía rápido, la luz, el agua. ¿De qué trabajaba? Él no trabaja. Él no trabaja, solamente hacía sus pasantías de derecho, Él que ya va a estudia. acabar, sí tenía que acabar justo en la pandemia, pero por la pandemia se retrasó, estaba ayudándole. La madre es abogada, entonces a la madre le estuvo ayudando en su oficina. Y le pagaba algo, pero no daba con el alquiler, los pañales, la leche. Y como le digo, a los 2 meses empezó de embarazo a ser más celoso, más posesivo. No me permitía, pobre de mí, que me manden mensajes personas, mucho menos hombres,
me daba con el celular en la cabeza, ¿Te tiraba por el celular? me tiraba, tengo testigos, mismos vecinos, conocidos tantos de él y los míos, que se llevaba mi celular, se llevaba mis llaves, era un poco atrevido, incluso cuando vino igual a vivir conmigo, desapareció mis llaves, yo tenía las llaves así en la puerta, y él aparecía con llaves y yo le dije, ¿qué pasó? No, es que me hice copiar las llaves, pero yo no te di permiso, yo pago el alquiler, yo pago la luz, tampoco podés hacer eso. No, pero ya vamos a irnos de este lugar, el confianzudo también en ese aspecto. Y no, fue pasando, como le dije, no podía, a veces mi jefa me llamaba en traslados, me decía, quiero comprar esto, vémelo a mis hijitos, porque ella también tiene una hijita de 10 años y un hijito de la misma edad de mi hijito. Entonces, quédate, se van a quedar los dos. Y él, cuando yo llegaba, nervioso, rabioso, o sea, yo como estoy con 2 niños, a veces uno anda sudada. Y me decía, no, algo has debido hacer, con quién estabas, esa tipa no me gusta, habla con muchos hombres, con muchas mujeres, debe ser lesbiana, todo el tiempo está contigo. O sea, yo le decía que, aunque sea lesbiana, yo no soy lesbiana, le decía. Entonces, era muy, muy posesivo. Yo, ¿qué le pasa? El celular, me andaba oliendo la ropa, me miraba las manos, todo me andaba mirando, me olía, o sea, yo le decía, ¿qué le pasa? O sea, poco a poco ha ido subiendo el grado, como le digo, ya no he dejado ya el celular de hablar con mi amiga, más que él tenía que ver mi celular. Tampoco mi celular me permitía ya tener clave. Y yo no aguantaba, y el salir, éramos como madre e hijo, o sea, inseparables, la pareja, que a veces eso también cansa, licenciada, era cansador. En una de esas, cuando mi jefa se trasladó, se fue a Brasil, me dijo, ayúdame. Yo la ayudé, él se puso como loco, me empujó, se puso violento, se fue a beber, él toma mucho. En la zona donde vivimos nosotros es muy pesada la zona donde no solamente corre el alcohol, corre también las drogas. Entonces yo... ¿Él consume drogas también? Consume. En muchos casos sí, porque se ha visto, ¿no?, las agresiones sexuales en la familia, y entonces, ¿qué puedes pensar en familia? Tiene que ser un papá, un hijo, un hermano, un primo, ¿no?, en los que viven con familias más ampliadas. Entonces eso nos da a pensar que el trabajo que se tenga que hacer de prevención o la misma modificación que estamos pensando con la ley 348 tiene que ver de trabajar en un entorno más familiar, que digámoslo, ¿no? Sí, en los diferentes tipos de familia también que tenemos. ¿Más incidencia en el tema familiar? Más incidencia en el tema familiar, porque eso es lo que nos ha demostrado, ¿no?, la pandemia y las nuevas formas de vida que vayamos a tener que pensar también de aquí en adelante, porque no sabemos si esto va a parar, va a aumentar, vamos a volver a un tema normal, pero si pasa la pandemia o pensamos en vivir de otra manera, tenemos que entender que siempre vas a tener ese núcleo familiar en donde vas a estar, o vas a llegar en la noche o vas a estar durante el día. Esperemos que no tengamos que vivir en confinamiento otra vez, pero siempre hay que pensar ahí en ese espacio donde se empieza el ciclo de la violencia, ¿no?, en donde es la casa, ¿no? Si no hablamos de familias, es la casa o el espacio en donde estás compartiendo con otras personas. Yo creo que aquí tienen mucho que ver también los medios de comunicación en el sentido de cuál es el enfoque que se hace de la violencia, ¿no? Cuando yo veo, por ejemplo, un caso de feminicidio donde se ve cómo la mujer es asesinada o cómo lo golpean al niño, digamos que en la vida práctica, ser testigo ocular de esa violencia, así sea a través de una pantalla de televisión, no genera una movilización, no genera necesariamente una capacidad de reacción frente a esa violencia, ¿no? Es solamente ser un testigo impotente de un acto que no puedo evitar, ¿no es cierto? Pero si nosotros enfocamos la violencia desde otras miradas, por ejemplo, no solamente ser testigos de cómo asesinan a esa mujer, sino también conocer la historia de la organización que se moviliza para sacar de la cárcel a una mujer que había sido detenida utilizando la ley 348.
que se supone que es para defender a esa mujer, la organización se moviliza y logra sacar de la cárcel a esa mujer. Nos permite no solamente reconocer la importancia del colectivo, reconocer la importancia de la comunidad para revertir un espacio de violencia, sino también que nos enseña pedagógicamente que la ley 348 es para defender a las mujeres, ¿no? Y que la autoridad judicial debería haber actuado de esta manera y no de esta otra. Entonces, ahí al mismo tiempo que nos enteramos de algo, porque eso también es información, esa mirada, digamos, nos permite abrir el horizonte de lo que es posible y de lo que no, y de lo que nosotros como individuos podemos hacer como parte de una sociedad. Entonces, me parece súper importante poder tener ese otro enfoque, no para decir necesariamente estamos avanzando, miren, estamos ganándole a la violencia, sino para decirle a la gente que hay esperanza, que hay otras maneras de generar justicia, de que lo que yo pueda hacer también es importante y de que esa información que me está dando el medio de comunicación respecto de cómo debe actuar un juez, respecto de cómo debe actuar un fiscal, respecto de cómo debe ser ejercida una norma, me sirve para mi vida práctica, ¿no? Entonces no me quedo paralizada, impotente, porque a la señora la están matando frente a mis ojos, sino que se me abre toda una posibilidad de acciones donde yo puedo ser protagonista y puedo sentirme satisfecho, satisfecha conmigo misma porque puedo ser parte de la solución de ese problema. Eso es lo que apunta la ley, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer las normativas en todo el país, mejorar las condiciones de las personas. Bueno, la parte que a nosotros nos corresponde, el presentar el anteproyecto de modificación a la ley, sí lo tenemos que hacer en el transcurso de este mes, digamos, ¿no? Porque no podemos seguir arrastrando más. Pero ya el trabajo que vaya a realizar la Asamblea cuando ellos vayan a promulgar la modificación, eso ya no está en nuestras manos, ¿no? Pero sí, la ley debería de coadyuvar a que las mujeres tengamos una mejor vida, digamos, ¿no? Sabemos que la ley es el instrumento que al final tienen que cambiar. Yo como persona debería de realizar ese cambio, ese conflicto interno de decir que lo que muchas veces hemos normalizado no está bien, ¿no? La ley tendría que coadyuvar, por eso hay el tema de las sanciones, ¿no? Y aparte de sancionar a los agresores, también hay mucho énfasis que nuestras compañeras y algunos compañeros que participan están haciendo el trabajar con los agresores, ¿no ve? Que hay un tema de brindarles algún tipo de ayuda para que ellos no ejerzan eso, porque tenemos que entender, no naces siendo violento, te vas formando durante el transcurso de la vida, entonces hay que atacar todos esos espacios, el hablar de masculinidades, ¿no? Sí, evidentemente, lo que pasa es que las transformaciones estatales que se han dado apunta precisamente a lo normativo y a lo institucional. Ustedes saben perfectamente que se ha creado la norma en el marco precisamente, además de una respuesta al derecho internacional, a la Convención de Belém do Pará, en una respuesta también a este tratado se ha creado la 348. Y sus reglamentos también se ha complementado con otra normativa, la 1173, en fin, y se ha hecho un desarrollo institucional como son los juzgados y también la fiscalía especializada, en fin, pero lo que aún tenemos una tarea pendiente, creo, no solamente como Estado, sino como sociedad, es el cambio de las conductas y prácticas que responden nomás pues a un patriarcado, a una sociedad machista, ¿no? Y eso es lo más complejo de cambiar en las sociedades y creo que ese proceso todavía va a durar unos buenos años y ese es el gran tema que se tiene ahora, el cómo transformar esa cultura del machismo, esa cultura de subordinación de la mujer hacia el varón y esa es una cultura que tenemos la mayoría de los varones y que tenemos que procurar cambiar también y eso tiene que ver con un tema muy profundo, muy arraigado en la sociedad. Entonces, lo que ha hecho la pandemia en algunos casos es más bien agudizar la violencia
¿Por qué? Porque a partir inclusive de la cuarentena, las víctimas se han visto encerradas prácticamente con los agresores. Entonces, es un trabajo de largo aliento, por supuesto, y precisamente ahora en el evento que estamos desarrollando con el Ministerio de Justicia, en fin, se está viendo evidentemente cambios normativos, cambios institucionales, mejorar procedimientos, en fin, pero el tema de la prevención es absolutamente fundamental y la prevención tiene que ver con la educación y una cultura ciudadana respetuosa de los derechos humanos y particularmente de los derechos de las mujeres. Y lo que se debe trabajar en temas de prevención es el tema de masculinidades, la deconstrucción de las masculinidades, entender precisamente esta lógica de que aquí somos hombre y mujer con los mismos derechos, las mismas obligaciones, los mismos sueños también, cada quien tendrá su proyecto de vida y tiene la potestad, el derecho y también la necesidad de realizarlo para un desarrollo pleno también de sus capacidades y de sus necesidades. Y en ese marco, el trabajar con los hombres es absolutamente fundamental. El trabajar y de construir las masculinidades, ya no se debe ver al hombre como un ser superior, pero pensar olvidarnos del famoso concepto de la cabeza de familia, olvidarnos del concepto del proveedor del hogar y del jefe de la familia. Ese es un factor importante y eso tiene que ver con la construcción de los roles de género, ¿no? Desde niños debemos entender y debemos también explicar y dar a conocimiento de los niños, niñas, de que son dos seres absolutamente iguales. Uno no le debe obediencia al otro, ni tiene roles prefabricados por la sociedad para cocinar, planchar, lavar, en fin. Ambas personas pueden hacer exactamente lo mismo sin ningún tipo de discriminación. Entonces, eso es lo que hay que trabajar en la sociedad, el tema de la prevención, el tema de cambiar esta forma de entender una realidad de los roles de género. Mira, tenemos que pensar, ¿no? Porque somos personas que igual hemos estado viviendo en nuestras casas y tenemos que pensar en una solución y esa solución es el tener este tipo de foros, el hablar con todas las diferentes organizaciones que han trabajado. Creo que no hay una organización que haya trabajado tanto en un espacio tan íntimo o tan reducido que es la familia y nos toca ampliar o repensar, digamos, ¿no? ¿Cómo podríamos entrar a esos espacios? Creemos que los medios de comunicación son un pilar fundamental, digamos, ¿no? Para llegar a ese espacio tan íntimo, porque si bien has estado encerrado en tu casa, siempre has estado mirando televisión, mirando los partidos, mirando las telenovelas, mirando una película, has estado en ese espacio en tu casa. Entonces, si mediante los medios de comunicación se pueden hacer diferentes tipos de campañas que vayan dirigidos a prevenir esto, ya podemos, yo creo que coadyuvar un poco al problema, ¿no? Y también en todos los otros espacios que vivimos, ¿no? La educación es parte importante, como siempre se está mencionando, hay esa mirada en la educación, pero no solamente pensar desde una educación escolarizada, no solo en las escuelas, pero se tiene que empezar con ese núcleo familiar o ese espacio tan íntimo que es la familia, porque si bien la escuela va a hacer su trabajo, la universidad, pero en ese espacio donde son las primeras cosas que uno aprende, no estamos haciendo ese tipo de incidencias, entonces no es integral el cambio, ¿no? Entonces tenemos que pensar en cambios que sean integrales.